La crisis económica y el aumento del paro han impactado de manera dramática en la vida de miles de personas que a causa de las dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a que muchas familias no puedan hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual. Esto se ha traducido en miles de desahucios en todo el Estado español y en que centenares de personas han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, teniendo que afrontar situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza y exclusión social, económica y residencial. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta el primer trimestre de 2015, se han producido en el Estado español 624.690 ejecuciones hipotecarias, 8.178 en el primer trimestre de lo que llevamos de año. A estas alarmantes cifras se han de sumar el aumento de las dificultades para afrontar el pago del alquiler, que cada vez afecta a más personas. El Consejo General del Poder Judicial ha contabilizado la preocupante cifra de 397.954 desahucios desde el inicio de la crisis en 2007. En lo que llevamos de año, solo en el primer trimestre se han ejecutado 9.917 desahucios. Estamos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional que se incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, caro y preocupantemente especulativo, y por la falta de un parque público de vivienda social, menos de un 2% de vivienda construida. Todo ello constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo. Además, como denuncia el informe de emergencia habitacional en el Estado español elaborado por el Observatorio DES y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta situación se empeora aún más por el hecho de que España es el país de Europa con más vivienda vacía, un 13,7% del parque total. 3,5 millones de pisos vacíos, según el Censo Estatal de Vivienda del año 2011. El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia en que se encuentra gran parte de la población se está traduciendo también en un significativo aumento de las ocupaciones de vivienda, una forma de hacer efectivo el derecho a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de quien se ha visto empujado a esta forma de acceso a una casa. También resulta alarmante el creciente número de personas afectadas por la pobreza energética, entendida como la dificultad para poder pagar las facturas de los suministros básicos de electricidad, agua, gas o luz. Los precios de acceso y consumo de estos suministros, que han crecido de forma exponencial, se han vuelto inasequibles para gran parte de la ciudadanía. Esta situación de emergencia social que sufren las personas en situación de vulnerabilidad contrasta de forma abrumadora con los ingentes beneficios obtenidos por las entidades financieras y las empresas suministradoras. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 11 reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. En el marco jurídico nacional, el artículo 47 de nuestra Constitución española proclama el derecho a una vivienda digna y adecuada, así como el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Y el artículo 33 declara la función social de la vivienda.